inauguración del curso del 2022 de la Real Sociedad Geográfica que él preside. Me honra estar en esta casa, como a mi hermano Emilio, que está también en la sala. Nos hemos quedado, él y yo, y mis hijas, y mi mujer, y toda la familia Lambro Espinosa, bien agradecidísimos por tus palabras hacia nosotros, pero sobre todo hacia nuestro padre. Es verdad, la historia de las tablas Inputalhut yo la viví, la conocí en su momento, las tuve cuando salieron, fue un acto prodigioso en aquel instante, a través del Centro de Estudios Económicos que tenía el viejo instituto en el edificio del Senado. Pues bien, hoy, que es un día, bueno, habrán comprendido que las palabras del profesor Juan Velarde no se deben a mis méritos, sino a la enorme afecto y simpatía que nos tenemos, que es antigua y que, porque él fue profesor mío cuando hice la carrera de Económicas, me dio matrícula en aquella asignatura y desde entonces yo he tenido una admiración patológica hacia el profesor Velarde, en que cada vez que he tenido alguna confusión mental, y he tenido muchas en materia económica, me he dirigido a él para que me lo aclarara. Gracias, querido Juan, por todo. Es un día singular hoy para mí, 23F. O sea que se pueden imaginar que aunque estoy aquí y estoy feliz, esta mañana cuando he visto que era el 23F, la mente se me ha ido atrás, porque hace 41 años yo estaba en el edificio del Congreso de los Diputados, en el Banco Azul, soportando el asalto que tuvimos que sufrir aquella tarde-noche. Es un honor estar en esta Real Sociedad creada en 1876 por Fermín Caballero, que curiosamente nace en ese año, 1876, año en que se realiza un censo de población. Fue raro aquello, y fue raro porque los anteriores, el de censo de Aranda de 1768 y el de Floridablanca de 1767, había pasado el tiempo y no se había repetido. Pues bien, en aquel momento, por iniciativa del gobierno de la época, se hace un censo de población que fija la población de España en aquel instante en 16,6 millones de habitantes. Y vamos a ver si conseguimos que esto funcione. Y este es el censo, el resultado de aquel censo, distribuido por densidades de población. Si observan ustedes las provincias en blanco, verán que luego nos van a ir apareciendo la mayor parte de las que están del lado este, es decir, Soria, Guadalajara, Cuenca, Teruel, parte de Zaragoza, parte de Castellón, parte de Valencia y Albacete, nos van a ir apareciendo en lo que ahora llamamos la España vaciada, que es el objeto de esta charla. España vaciada que se ha puesto de moda además durante las elecciones, porque en muchas de las provincias donde la población ha ido perdiéndose y las provincias se han ido quedando prácticamente en 2 o 3 cabeceras de comarca o la capital de la provincia con muy poca población, esas provincias han ido generando partidos políticos, como Teruel existe, que se creó hace unos años, como Soria ya, como León ahora, etcétera, o reuniones de los líderes de Aragón y de provincias limítrofes del PSOE y del PP para tratar de esta amenaza política, porque en el fondo se considera como una cierta amenaza a la geografía y a la población y a la economía española. Yo tenía 26 años, o sea, era un jovenzano que había terminado la carrera. Empecé a trabajar en concentración parcelaria y allí 2 personas que tú conociste muy bien, Luis García de Oteiza y Miguel Bueno, me encargaron a mí, que acababa de llegar, pero que tenía la virtud de ser ingeniero agrónomo y economista, que hiciera un trabajo, un estudio, un informe, que se titulaba Clasificación económica de las explotaciones agrarias de la Alta Meseta, que luego terminó en forma de libro. Y fue curioso porque a mí me obligaron a estar durante casi 5 meses visitando las provincias de lo que se llamaba la Alta Meseta, coincide en buena parte con la España vaciada, que luego veremos, con la serranía celtibérica.
Y yo tuve que visitar muchos pueblos de Segovia, de Soria, de Zamora, de Palencia, de Valladolid, pueblos donde iba, pueblos que eran de 100 habitantes, de 50 habitantes, de 300 habitantes, donde me entrevistaba con el alcalde y hacía censos de población y veía qué tierras cultivaban y cómo eran las explotaciones. Estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando del año 1966-67. Y en aquel momento, en aquel libro que luego se publicó, yo escribí, y ya digo que era un jovenzano de 26 años, lo siguiente: la desaparición de la población en las pequeñas comunidades rurales de Castilla, el traslado de la sociedad rural del campo a la ciudad, no es un éxodo agrícola, es un éxodo rural. La actual estructura de la población en muchos pueblos y aldeas permite vaticinar muchos descensos y descensos muy importantes en los próximos años. Esto lo escribía yo, como digo, en el año 1967 aproximadamente. Pues bien, efectivamente, la población ha ido descendiendo. La población creció menos en el 18 y en el 19 en España que en el resto de Europa. La producción interior de alimentos permitió mantener a la población en estado creciente, pero no muy alto. Y luego hubo una fuerte inmigración en el 19 hacia Argelia y hacia América. Y al finalizar la guerra civil española, estábamos en unos 26, perdón, la Primera Guerra Mundial, estábamos en 26 millones de habitantes. Durante el siglo XX se producen más éxodos. Se produce un éxodo campesino de la ciudad hasta Cataluña y Barcelona y hacia América. Eso antes, hasta que termine la Primera Guerra Mundial. Y en 1900 aproximadamente el 50% ya de la población española, una mitad, vivía en municipios de menos de 5.000 habitantes. Ya la población se había ido contrayendo y concentrando. Y a partir de 1959 se produce una fuerte migración hacia Europa, Francia y Suiza, que por cierto es objeto de muchas de las películas que se hicieron justo durante la etapa de la transición, cuando el cine se abrió, protagonizadas muchas por José Luis López Vázquez. Y durante los planes de desarrollo, los polos de desarrollo se convirtieron en centros de atracción de población que naturalmente provenía de núcleos rurales, periféricos, más o menos lejanos, 50, 20, 60 kilómetros, que fueron llenando esas nuevas ciudades. Y España se urbaniza, en aquellos años, justo después de los planes de desarrollo, definitivamente. Y Madrid y Barcelona, observen la cifra que voy a dar, ganan cada una más de 2,5 millones de habitantes como consecuencia de todo este proceso. Naturalmente, esos 5 millones de habitantes que han ido a Madrid y a Barcelona es el origen de la España vaciada, porque es población que pierde la España rural. Y eso da origen a que ahora mismo, en el 2021, porque prácticamente este gráfico que procede de los profesores Burillo, a quienes desde aquí agradezco toda la información que están aportando, los profesores Francisco Burillo y su hija, la profesora Pilar Burillo, son en este momento los dos mejores expertos que hay en España en la España vaciada y en el estudio de la serranía celtibérica y de la franja periférica de Portugal y de España. Esas dos manchas negras o rojizas oscuras que ven en el gráfico y que es donde la población ha ido perdiendo mayor progresiva importancia a lo largo de estos años. ¿Es una cosa extraña esta? Pues no, porque en este gráfico, que procede de mi hermano Emilio, de uno de los estudios que él ha hecho en relación con los problemas de la urbanización en el mundo y el crecimiento de las grandes poblaciones, estudio que yo he profundizado en él en muchas ocasiones porque tiene un interés enorme, pues ahí se ve que en el año 2007-2008 se produce un fenómeno singular en la historia de la humanidad, y es que por primera vez la población rural en el mundo es inferior a la población urbana. La población urbana empieza a sobrepasar a la población rural, es la línea roja que ven ustedes que asciende,
y va subiendo a partir del 2007 sin parar y sigue subiendo sin parar desde entonces. Y en Europa empiezan los pueblos a desaparecer. Y empiezan los pueblos más pequeños, luego los mayores, los que son un poco mayores, y estamos en ese proceso. Y eso nos pasa en Francia, en Italia, en España, etc. ¿Cuáles han sido los cambios poblacionales que hemos ido sufriendo durante este tiempo? Pues aquí tenemos el año 2005, donde vemos otra vez las poblaciones en blanco, que son las que tienen menor densidad de población. Y ahora vamos a examinar el crecimiento de la despoblación desde entonces hasta hoy. Fíjense que en el año 40, aquí los colores se pueden confundir. Donde ven puntos negros son zonas despobladas, son zonas que han perdido población, que están en densidades de entre 0 y 5 o 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Vamos a ir pasando por los años, que van del 40 en adelante, para que vean ustedes lo que nos ha ocurrido. Ahí ven la España del 40, aquí ven la del 50, ya verán un poquito más de puntos negros y marrones rojizos. Aquí vemos el 60, ya verán también la población, aunque parece que por donde nos estamos despoblando es desde Madrid hacia el norte. Aquí ven ya los años 70, en que empezamos a tener un efecto de despoblación de Madrid hacia el sur y hacia el este. Aquí ven el año 81, en que fíjense en la zona central mucho más negra y mucho más rojiza, con algunas otras zonas en la zona bética. Aquí vemos el 91, donde todavía se ennegrece más, la densidad de población, por tanto, sigue decreciendo. Y aquí llegamos a una región escasamente poblada en el 2001. Vean cómo todavía se va oscureciendo el mapa de España. Aquí estamos en el 2016, el oscurecimiento es aún mayor, por tanto vamos perdiendo más población. Y aquí estamos en el año 2018, que es el gráfico que han visto al principio y sobre el que tendré que volver. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado que la población española ha crecido un 38% en los últimos 50 años, en su conjunto, toda España, pero la despoblación regional, como se ha visto, se ha acelerado. Desde el 2001, 9 de nuestras 17 comunidades autónomas decrecen. De los 8.000 municipios que tenía España, porque muchos han desaparecido, 5.000 han perdido el 63% de la población y muchos han desaparecido. En el 84% del territorio solo vive el 16% de la población y un 80% de esos 8.000 pueblos de 14 provincias están en peligro de extinción, entre comillas, según informe del Instituto Nacional de Estadística. El propio instituto los califica como en peligro de extinción. Esa España que Sergio del Molino llamó vacía, que nosotros desde hace unos años venimos llamando vaciada, y hay razones para decir vaciada y no vacía, porque luego explicaré algunas de las causas que han generado esto. Tenemos una densidad de conjunto en toda España de 93 habitantes por kilómetro cuadrado, pero eso es distante de los 120 habitantes por kilómetro cuadrado que tiene la Unión Europea. Por tanto, tiene de nuestra población un tercio más añadido en densidad. Y esos 4.000 municipios aproximadamente suman una densidad inferior a los 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Y el 62% de los agricultores censados, de los que tenemos su edad, son agricultores que se jubilarán antes del 2030. ¿Cuál ha sido la evolución, por tanto, española? Esta que acabamos de ver. Y de ellos, en este punto que pone número 1, la zona de allí, perdón, no está el gráfico. A ver, un momento. Eso es, en ese gráfico, en el número 1, es la serranía celtibérica.
Serranía celtibérica, que es el estudio profundo de los profesores Murillo, que ha perdido más del 50% de la población en 50 años. Está ya en menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. 8. Y se considera que en la geografía europea, la zona que tiene menor densidad está en el norte, entre Noruega, Finlandia, etcétera, es Laponia, lo que se llama la Laponia del Sur. Se la disputan, como saben, porque vamos a disputar, está sobre 4 naciones y se la disputan fuertemente, entre otros por Rusia, que es la zona esta de Serranía celtibérica, que Fermín Caballero denominó Cordillera Celtibérica en 1863, y que está, pues como digo, en una situación de densidad como Laponia del Sur, que es el territorio de la Unión Europea con menor densidad y con protección por parte de toda la Unión Europea, porque se sigue vaciando. ¿Qué vida se ha ido perdiendo? Bien, la vieja vida rural de campesinos, mulas, carros, trillos, cocinas, lavanderas, todo eso desapareció entre el 50 y el 60. Antes la vida rural giraba alrededor de 5 personas. Cuando mi hermano Emilio y yo pasábamos los veranos, vivíamos siempre en Madrid, nuestro padre era de Valencia, y pasábamos una buena parte del verano en Requena, íbamos a pueblos colindantes de todas aquellas zonas. ¿Y qué es lo que veíamos entonces? Veíamos una agricultura que se ha perdido, pero veíamos unos pueblos en donde había 5 figuras esenciales. Estaban el cura, el maestro, el médico, el farmacéutico y el cabo de la Guardia Civil. Eran 5 personas cruciales en la vida del pueblo, que además se reunían ellos sistemáticamente, un día en la escuela, otro día en la farmacia, otro día en la iglesia, y que organizaban el pueblo. Si ustedes han leído los libros que ha publicado un gran escritor y periodista, Abel Hernández, sobre su viejo pueblo Sarnago, que tiene publicados 2 libros asombrosos, uno sobre Sarnago cuando él vivía la vida del pueblo, la vida alegre, fantástica, que él describe de un modo maravilloso. Y luego leen otro libro, están los 2 editados en Editorial Gadir, y leen otro libro que se titula El caballo de cartón, que es el libro del día en que él y su hermano, ya mayores hace unos años, van a su viejo pueblo Sarnago, en donde no queda nada, la iglesia se ha derruido, y no hay nadie, aquello está vacío desde hace muchos años, y se encuentran con el caballo de cartón que ellos tenían detrás de una vieja cama en su vieja casa. Pues bien, todo eso ha desaparecido, porque en un momento determinado se decide concentrar alrededor de las cabeceras de comarca determinados servicios. Entonces los servicios médicos salen de los pueblos de 30, 40, 50, 100 habitantes para ir a la cabecera de comarca. Y lo mismo sucede con las farmacias, y lo mismo sucede con las escuelas, y los niños tienen que ir a los pueblos. Desaparece el cura, la iglesia se cierra, se caen los campanarios, desaparece el médico rural, la eficiencia sanitaria y los ambulatorios se desplazan a kilómetros de distancia. Los bancos abandonan los pueblos. ¿Para qué van a estar allí? Instalan cajeros, primero, que luego los están retirando ahora y ya tampoco están. Se cierran los comercios. Y cuando se cierran los comercios empiezan a aparecer unos autobuses los sábados o los viernes que llevan alimentos para las 20, 30 personas que quedan en ese pueblo y al mismo tiempo disminuyendo. Los chicos que van a las cabeceras de comarca ven las ciudades, ven una ciudad que no son de 20 habitantes o de 10, son ciudades de 1.500 habitantes, de 3.000, de 4.000, y ven la televisión, y por tanto empiezan a ver un mundo nuevo que les hace más ilusión que donde están, y sus propios padres les animan a no ser agricultores, a que desaparezcan de esas comarcas y vayan en dirección a otros lugares. Y las pequeñas carreteras que unían esos municipios con las cabeceras de comarca empiezan a deteriorarse y no se arreglan. Los ministerios y las diputaciones no arreglan esas viejas carreteras, las dejan como están, con lo cual se dificulta aún más toda la situación. Falta rentabilidad, no hay demografía,
y la población se va perdiendo. Voy a enseñarles algo que a muchos, los demás será que hayan conocido sus pueblos, les llamará la atención. Es una colección de fotografías que todavía no sé cómo me llegó, pero me llegó de la vieja España rural. Vean al maestro en su vieja escuela y voy a ir pasando fotografías de carros que arrastran paja, heno, labrando, las trillas, las eras, las mulas, los caballos, las orcas, y en los pueblos que pasaba. Esos eran los hombres trabajando. Y en los pueblos que pasaba estaban las mujeres. Las mujeres no salían de los pueblos, estaban en las puertas de sus casas, cocinaban, lavaban. El lavar era una actividad fundamental, y acarreaban a veces las mulas, cuidaban las cochiqueras con los cerdos para poder alimentarse y hacer sus embutidos durante el año, cuidaban a sus hijos en las puertas de sus casas, tenían sus braseros encendidos, los niños estaban en los pueblos. Esto era una estampa muy frecuente alrededor de los ríos o de algún riachuelo. Las mujeres iban a lavar la ropa, los niños en sus camas, en sus cuartos. Y eso ha sido la vida de los años 50, 60. En los años 60 eso ya muere. Y aparecen, esta vieja España rural desaparece, y en los 70 nos aparecen una nueva agronomía. Nos aparecen las máquinas, los grandes tractores, primero los tractores pequeños, nosotros recordamos los Farman pequeñitos cuando recién llegados, después los tractores empiezan a tener más potencia, las técnicas de laboreo y de siembra y de cosecha y de recolección cambian por completo y pasamos de la agricultura tradicional a la agricultura moderna. Y de esta pasamos a la agricultura posmoderna y digitalizada, que es en la que estamos ahora. Tan digitalizada que hoy hay personas que teniendo fincas grandes, con parcelas grandes, bien delimitadas por caminos, desde la capital de la comarca y mediante instrumentos digitales, sacan los tractores del garaje, labran, están labrando el día entero y guardan la maquinaria. Por tanto, la agricultura ha evolucionado y ha dado un salto de gigante. Les voy a dar simplemente unos datos. Yo escribí cuando el rey don Juan Carlos abdicó, el profesor Velarde quiso que hiciéramos en la revista Información Comercial Española un trabajo sobre lo que había sido la economía española durante los 40 años de reinado. Y él buscó a las personas que le parecieron oportunas para escribir sobre la industria, sobre el comercio, etc. Y a mí me pidió que escribiera sobre agricultura. Y me di cuenta que nos habíamos convertido, y hoy todavía lo somos más, o sea, lo que voy a decir que es del año 14, cuando el rey abdica, a hoy, que estamos en el 22, esto ha ido a más. Hoy somos los primeros productores y exportadores mundiales de vinos, de aceites, de productos hortofrutícolas y de porcino. Somos el segundo exportador en el mundo en ganado porcino, el primer exportador a China. Tenemos una balanza comercial altamente positiva, más positiva que ninguna otra. Cuando yo dejé el ministerio, la balanza comercial la dejé equilibrada a través de una exportación de 1 millón de toneladas de cereales que hicimos a la Unión Soviética, en contra de la opinión de Estados Unidos. Hoy tenemos una balanza comercial agraria positiva, con cerca de 50.000 millones positivos, pero además la balanza sectorial del sector agroalimentario, por tanto, agricultura más la industria más la distribución que tenemos, supera a lo que eran hasta ahora los primeros sectores exportadores en balanza comercial sectorial, concretamente al sector de bienes de equipo o al sector de automóviles. Cosa que nadie sabe, porque nadie dice, porque curiosamente, voy a decir algo que les va a extrañar, pero en España normalmente los presidentes de gobierno, ninguno, les he oído yo hablar de agricultura casi ni en el Congreso. Mientras que en Francia es frecuentísimo encontrarse declaraciones de los presidentes del gobierno, del presidente de la República, hablando de la agricultura francesa. Estamos, pues, en un momento
en que hemos pasado a esa agricultura posmoderna, digitalizada, pero en esa posmodernidad hay tierras de cultivo con bajas productividades que se abandonan, hay secanos con baja pluviometría que se dejan de cultivar, no hay rentas, no hay transportes, hay una dificultad para el manejo y el arreglo de tractores o de maquinaria, hay una casi imposibilidad para la ganadería extensiva y ahora además se le ha añadido el riesgo de los lobos por una disposición que está considerada como disparatada por todo el mundo ganadero en España, sobre todo en el norte del Duero, que es donde está el mundo de los lobos. Hay una nula apetencia por ser agricultor, cosa que parece en España una profesión obsoleta, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Rusia o en Francia se apoya a la agricultura. Ser agricultor allí es ser moderno, no ser anticuado, es una profesión igual que cualquier otra. Pues bien, ¿qué está pasando en Europa al tiempo de lo que nos pasa aquí? Pues que también allí los pueblos se están vaciando. Pueblos tan importantes como Albi, por ejemplo, que es un pueblo que muchos conocerán porque está en el sur de Francia y a lo mejor han pasado por él, pues se está quedando sin población. Y muchísimos otros pueblos. La preocupación en Francia por este fenómeno es quizá muy superior a la española. El propio presidente de la República, Macron, el pasado 14 de julio, le dijo a los franceses: doy gracias a la granja Francia por el abastecimiento durante los días duros de confinamiento. Nosotros también le dimos las gracias a los agricultores. Yo escribí un artículo sobre eso y además lo pregoné, porque durante el confinamiento ninguno de nosotros sufrió un problema de desabastecimiento alimentario, ninguno. Sin embargo, sí hubo otras cosas, establecimientos que se cerraron y donde no se podía acudir. Pues Macron se lo reconoció a los agricultores franceses. En España no se hizo. Cuando uno es agricultor o ganadero, dijo Macron, no es el demonio, y añadió que iba a hacer un plan de recuperación que ha puesto en marcha. Francia, como se ve, sufre, pero no igual. El campesino francés considera París es menos atractivo para un campesino francés que Madrid para un campesino español. Ahí hay una diferencia de juicio, de consideración. Y Italia está en la misma situación. Después de la pandemia se han dado cuenta de que tenían unos problemas de falta de población grave en muchos sitios y la Agencia del Demanio, la Agencia de la Propiedad del Estado, está regalando palacios, regalando, no estoy diciendo alquilando, regalando palacios y regalando edificios históricos a personas que se comprometen a rehacerlos, reconstruirlos y habitarlos durante un cierto tiempo, pero incluso en regiones tan populares y tan atractivas para cualquiera como la Toscana. Pues bien, es que hemos entrado en el invierno demográfico. Y en el invierno demográfico nos hemos ido a pueblos abandonados. He querido empezar con ¿no está ahí? Villalcázar de Sirga, por el que tengo una profunda admiración. Al que no lo conozca, le recomiendo que por Dios que vaya. Villalcázar de Sirga está en Palencia, en el distrito de la comarca de Carrión de los Condes, muy cerca de Fromista, donde está una de las iglesias románicas probablemente más importantes de España. Según dicen, el padrón dice que hay 156 habitantes. Yo creo que no. La catedral que tiene, la iglesia que tiene, es una iglesia templaria verdaderamente espectacular. Hay mucho turismo, hay un mesón magnífico allí, porque de allí arranca uno de los trozos del Camino de Santiago, pero igual que tenemos ese pueblo como un ejemplo del invierno demográfico español, tenemos, por ejemplo, este otro de Mandujo, en Asturias, con 36 habitantes, y luego veremos más. ¿Qué es lo que quiero decir con el invierno demográfico? Que la población que nos queda en este momento en los pueblos es de edad avanzada. Tenemos la mayor esperanza de vida al nacer, efectivamente, 83 años. Y en todos esos pueblos hay muchos más abuelos que nietos. De hecho, solo hay abuelos. La población fue en 2021 la mínima histórica en 23 años. La vejez está muy concentrada en los núcleos rurales. Casi el 15% alcanza los 80 años. Y es el invierno demográfico, que lo describió así Michel Soyans, con baja o nula natalidad,
En esos pueblos no hay natalidad, es nula, porque la población es de gran edad, hay una alta mortalidad, hay una emigración de los pocos que quedan, que son mayores, que se van a las casas de sus hijos, a Valladolid, a Palencia, a Miranda del Ebro, en fin, donde sea, y un crecimiento vegetativo negativo. Nacen hoy nacen menos españoles que a finales del 18 o que al final de la Guerra Civil. Michel Rocard, en 1969, nos advirtió con una frase que a mí me impresionó cuando la leí, la he guardado, la he conservado desde siempre, que dijo: la mayor parte de los estados de Europa llevan camino de suicidarse por la demografía. Y de algún modo eso es lo que nos está ocurriendo. Los pueblos estos, por ejemplo, Rodén en Teruel con 27 habitantes, o Blasconuño de Matacabras con 14, están perdiendo además, o estamos perdiendo, la cultura rural de esos pueblos. Es decir, lo que en esos pueblos era sus modos de ser, su manera de expresarse, sus cánticos, su literatura, etcétera, lo que Miguel Delibes refleja en tantas de sus novelas. Yo soy un admirador de Miguel Delibes, tremendo, o Abel Hernández, que he contado antes, o lo que hemos leído en algunos otros libros, ¿verdad? En fin, de García Márquez, o en Comala, de Juan Rulfo, etcétera. Todo eso lo estamos perdiendo. Y estamos perdiendo expresiones que ya no sabemos lo que quieren decir. Por ejemplo, voy a leer unas palabras que eran frecuentes en el medio rural hace 20 años. Por ejemplo, placetuela, rabona, rollada, salegar, somarro, tarroyo, tortolear, tiomañas, urguras, vara de la doctrina, zarrón. ¿Alguien sabe lo que es eso? Seguro que no. Bueno, pues como esto, hay un pequeño libro en este momento, hecho por Abel Hernández, y yo llevo años instando a las reales, primero a la Real Academia de la Lengua Española, segundo a las Reales Academias, y tercero a las escuelas de agrónomos e ingenieros técnicos agrícolas de toda España, que hay muchas, que hagan investigación sobre el lenguaje rural, porque lo vamos a perder y sería una pena el que nos quedáramos sin él. Bien, si seguimos, tenemos Bulnes en Asturias con 12 habitantes, con 12 habitantes, Querencia en Guadalajara con 2 habitantes, Villamorón en Burgos con 1, y fíjense qué catedral, qué edificio, en Tobes en Guadalajara con ninguno. ¿Y dónde tenemos el problema agudizado? Pues el problema agudizado, vuelvo otra vez casi al inicio, a los trabajos de los profesores Burillo. Esta es la profesora Pilar Burillo Cuadrado, que delimitó la serranía celtibérica, es esa mancha verde que ven ustedes sobre España, frente a la Laponia del sur, que es la mancha verde que ven ustedes en el norte de Europa. Y es donde tenemos la peor situación de densidad. Si ahora pasamos aquí, vemos que las áreas escasamente pobladas en España, con menos de 8 habitantes, son la 1 y la que está la franja sobre Portugal, en el lateral de Portugal y España. Pero si miran ustedes el resto de zonas escasamente pobladas, marcadas con sus correspondientes números y a la derecha con sus correspondientes nombres, Tierra del Duero, Cordillera Cantábrica, etcétera, verán que estamos hablando de zonas con población de 8 habitantes, 9,70, 9,96, 9,94, 10 habitantes por kilómetro cuadrado. En el conjunto de ese total nos estamos moviendo con una población de 8 y pico habitantes por kilómetro cuadrado frente al resto de España. Y ahí tenemos la curva de cómo cae el área escasamente poblada. La España abandonada tiene esa curva de población cayendo y a la derecha la tienen ustedes comparada, y en la pirámide de edades, si se fijan ustedes, los que han manejado pirámides de edades a lo largo de su vida,
verán que desde los 55, 56 años hacia arriba, las barras crecen en ambas direcciones, siempre las mujeres más, porque son más longevas que los hombres, pero las zonas inferiores prácticamente están perdidas en cuanto a jóvenes. La serranía celtibérica es el mayor desierto de la despoblación de la Unión Europea y ahí aparece comparado con distintos territorios que forman parte de la Unión. Y aquí tienen una especie de resumen de todo lo que les he querido contar. La serranía celtibérica cuenta con 4 municipios de más de 10.000 habitantes, solo 4. En el resto de España hay 746. Lo más grave, 669 municipios son de menos de 101 habitantes. En el resto de España hay 650. Pero es la población censada. En invierno, en la mayor parte de sus poblaciones, solo suele quedar 1/3 de la población. La población abandona, va a casa de sus padres, de sus amigos, de familiares, etcétera, de edad avanzada. Y no queda ningún joven y no queda ningún niño. Y por eso tenemos, frente a 46 millones de habitantes, 467 en la España celtibérica, que no es toda la España vaciada, es el núcleo fundamental, y con una densidad que ven ustedes ahí de 7 habitantes por kilómetro cuadrado frente a 104,91 del resto de España. Esto es lo mismo sobre la serranía celtibérica que podríamos trabajar y esto es lo mismo sobre la franja céltica en España y Portugal. ¿Cómo se ve esto en la vida real? Porque todo esto son mapas de esta casa. Tendrían que estar en esta casa, en la Real Sociedad Geográfica y donde está el Instituto del Mapa. Pues miren ustedes, se ve así. Se ve así. Basta que cojan ustedes un avión y que sobrevuelen España para ver las zonas iluminadas, encendidas, habitadas y las zonas vacías. Tenemos iluminado y encendido los grandes núcleos de población y tenemos las costas, el litoral. Esto estaba en el informe del que les hablaba yo de mi hermano Emilio del Instituto Elcano sobre el problema de la edificación, las grandes torres en los grandes edificios y las grandes densidades en el mundo y las zonas litorales. Las zonas litorales afortunadamente siguen manteniéndose y siguen creciendo. ¿Cuáles son las soluciones, las estrategias? ¿Qué se puede hacer en esas zonas vaciadas? Yo tengo que decir que no soy optimista, que no veo futuro ninguno, que no creo que haya posibilidad de que todas esas zonas puedan ser repobladas. Tanto más cuanto que están naciendo, algo que no he querido introducir porque les complicaría a todos ustedes muchísimo, están naciendo en el mundo y creciendo a velocidad de vértigo lo que se llaman los nuevos alimentos. Los nuevos alimentos que está reconociendo la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, la Food and Drug Administration, y eso permite pues, que se recomiende que se coman, por ejemplo, harina de insectos. ¿Por qué? Porque tienen efectos beneficiosísimos contra el colesterol. Y algunos otros muchos, porque ya llevamos cerca de una docena de nuevos alimentos de este corte, que prefiero no enumerar porque nos producirían un cierto asco, pero están en el mercado en este momento y que perjudican naturalmente el mundo de la agricultura. Hay que generar trabajo. El Internet de alta velocidad hay que llevarlo hasta los pueblos porque eso está generando, y eso sí ha sido un fenómeno reciente durante la pandemia, está generando nómadas digitales. Aquellos que pueden trabajar en sus casas con el ordenador, por ejemplo, periodistas, por ejemplo, personas que llevan contabilidades de empresas o de comercios y que se han ido a vivir a pueblos de la periferia de Madrid a 40 kilómetros, a 30 kilómetros, a 60, y desde allí hacen todos sus trabajos y se comunican. Pero para eso hace falta que Internet llegue a todas esas zonas. Hacen falta infraestructuras mínimas y bien mantenidas, una cobertura de móvil en todo el territorio, un mínimo servicio administrativo, educativo y social, sobre todo en salud, porque si no, los problemas del territorio se dificultan enormemente.
Hay que facilitar viviendas en el mundo rural. Ya he dicho antes que Italia las está facilitando, regalando palacios y castillos, pero está facilitando viviendas con un alquiler de €1 al año, a cambio de vivir en esa población durante al menos 5 años y realizar alguna tarea agrícola, cuidado de animales, sea en el campo, o sea, en cochiqueras, en corrales, etc. Debemos empezar a pensar en una nueva fiscalidad para esas zonas.